esta hora, la información es para ti. Mi salud, mis derechos, en Cooperativa. Un programa de servicio con las preguntas, las respuestas y los temas de protección, cobertura, auge y garantías. Mi salud, mis derechos, en Cooperativa. Conduce Cecilia Rovaretti. Invita FONASA, Gobierno de Chile. Hola, muy buenos días. ¿Cómo están? Hoy en Mi Salud, Mis Derechos nos vamos a ocupar de los niños, de los adolescentes, de la salud de ellos. Ese va a ser nuestro tema, la salud adolescente. Por eso nos acompaña la doctora Verónica Gaete, que es pediatra, especialista en adolescentes, presidenta de la corporación Ser Joven. ¿Cómo está, doctora? Muy feliz de la invitación. Para mí es una enorme oportunidad poder abordar este tema en una radio de esta calidad y categoría con esta audiencia. Gracias, Verónica. Estamos con la directora de FONASA, como siempre, Janet Vega. ¿Qué te parece los piropos de la doctora? Me parece muy merecido. Oye, esto de la corporación Ser Joven, todos deberíamos estar... Estamos, pues. Estamos, ¿no? Sí. Somos socias fundadoras. Bueno, hay algunas cifras interesantes, como la que dice que aproximadamente 1 de cada 6 habitantes en el mundo es un adolescente, lo que significa que 1.200 millones de personas tienen entre 10 y 19 años. Y se calcula que en el año 2015 murieron 1.300.000 adolescentes en el mundo, y en su mayoría por causas que se podían prevenir o que se podían tratar. Hay diferentes razones y eso es lo interesante. Primero, saber de qué se enferman los adolescentes y qué se puede hacer con ello, y también qué ofrece FONASA a esta población. A ver, doctora, cuéntenos, ¿cuáles son las principales o los principales problemas de salud de los adolescentes? Y cuando se habla de problemas de salud también se incluye, por ejemplo, los embarazos y partos precoces. ¿Por qué? A ver, bueno, eso es una problemática de salud en el sentido del impacto que tiene para la salud. Si tomamos la salud de la perspectiva integral, biológica, psicológica y social de la adolescente que se embaraza, ¿no es cierto? Y de la futura madre adolescente, ¿ya? Uh-huh. Pero si hablamos de la problemática de salud del adolescente, yo dirijo un centro, trabajo en 2 centros que son especializados en adolescentes. Muy distinto la consulta que uno recibe cuando los centros no son especializados versus especializados. Yo diría alrededor de un poco más de la mitad son consultas que tienen que ver con el área de salud mental, ¿ya? Y de eso, trastornos depresivos, trastornos ansiosos, déficit atencional, trastornos de conducta, problemas familiares importantes, la conducta suicida, ¿no es cierto?, que en este momento es una causa importante de mortalidad dentro del grupo adolescente. Pero me imagino que ahí, cuando hablamos de salud mental de los adolescentes y por qué está sucediendo todo esto, tenemos que hacer también un análisis sociológico, el mundo en que vivimos, qué está pasando en las relaciones humanas. Así es. ¿Y eso también lo integran a la hora de tratar a estos adolescentes? Absolutamente, ¿ya? El enfoque necesario para tratar a los adolescentes no es un enfoque más biomédico o un médico clásico, ¿ya? Porque la mayor parte de la problemática adolescente dice relación no solo con lo físico, sino que con lo psicológico y social, ¿ya? Y por lo tanto, cada vez que se aborda y se atiende a un adolescente, estamos muy atentos a qué está pasando con esa persona en los distintos ámbitos, ¿ya? Uh-huh. Y eso lo hacemos en el ámbito de la salud mental. También exploramos todo lo que son las conductas de riesgo, que es otra gran área de problema del adolescente, que no consultan, pero sí se pesquisan, las pesquisamos activamente. Conducta de riesgo me refiero a consumo de alcohol y sustancias en general, a actividad sexual precoz o no protegida, a todas las conductas violentas, conductas de riesgo en el área alimentaria. Hay muchísimas, ¿ya? Ahora, pero en el tema de la depresión o incluso el suicidio, en fin, ¿cuáles son las razones, creen ustedes, a las dos les pregunto, por las cuales los adolescentes, los jóvenes se están deprimiendo tanto? ¿Qué es lo que pasa? Bueno, yo no soy para nada experta en el tema, pero lo que ocurre, creo yo, es que parte de la depresión tiene que ver con esta sociedad que es tan exitista y que espera tanto. Los niños desde pequeños son sumamente exigidos y finalmente se va generando, si es que no son como los súper exitosos que se supone que tienen que ser, se va generando una sensación de baja autoestima y la depresión
que sigue. Ahora, doctora, ¿la depresión es transversal en el sentido de los niveles socioeconómicos? Sí, pero los grupos socioeconómicos más bajos concentran mucho más problemas de salud mental por las condiciones adversas a las que están sometidos permanentemente. A ver, no sé si hay una diferencia, no he visto por lo menos estadísticas que digan que consulten menos dependiendo del nivel socioeconómico. Sí, quizás, Janet, tú puedes decir eso. ¿Ya? Tienen en general mayor frecuencia hay una relación inversa entre nivel socioeconómico y frecuencia de trastornos mentales en toda la edad, incluyendo los adolescentes. Y efectivamente, cuando uno mira en el grupo social, la frecuencia de consulta es mucho menor en los grupos sociales más pobres, pero que tienen que ver fundamentalmente porque tienen mucho menos acceso. Es decir, no es que tengan menos necesidad, tienen más necesidad, pero trabas de acceso. Y por lo tanto o también un tema de información o cultural. Y además de acceso, de que no tienen realmente que vas a ir a consultar a un psiquiatra, eso es una cosa, si le dan lujo, hora, o si va al consultorio, la hora no es la prioridad. La prioridad es, qué sé yo, la mujer o la persona de mayor edad que está con una depresión, son priorizados por sobre los adolescentes, que se supone que es la otra cosa, que es como una etapa feliz, en que no se enferman, en que son perfectos, en que no tienen ni un problema. Entonces también tienen cierto grado de discriminación en ese sentido. Pero si esa discriminación ocurre en los consultorios, ¿qué hace FONASA entonces? Bueno, FONASA lo que hace es lo que hace con todos los otros temas, que es que garantiza y lo marca como garantía los problemas más importantes en el auge. Y en el tema de los adolescentes, fundamentalmente lo que tenemos son en el auge las conductas de riesgo, es decir, el ver el problema, el tabaquismo, la obesidad. Y algunas enfermedades de transmisión sexual también las tenemos marcadas. Pero la directora de FONASA reconoce que en los consultorios se le da menos importancia o se los pesca menos a los adolescentes que a los adultos. La directora de FONASA reconoce que en nuestra sociedad les damos en su conjunto menos importancia a los adolescentes que probablemente lo que deberíamos. Esa respuesta políticamente correcta, por favor, Janet Vega. FONASA en todo caso tiene 13 millones y medio de asegurados, dentro de los cuales 918.000 corresponden a mujeres entre 10 y 19 años y 952.000 hombres en los mismos rangos de edad. O sea que en total hay 1.870.000 adolescentes que están protegidos en el seguro público de salud. La idea entonces es que los utilicen. La idea es que los utilicen y lo utilizan mucho menos de lo que uno esperaría. Sí. Entonces, una de las cosas que pasó, esto es bien interesante porque en el primer gobierno de la presidenta Bachelet nos dimos cuenta que efectivamente los adolescentes no consultan. Y que no consultan en un ámbito que es súper importante, y es un tema en sí, en su conjunto importante, que es el ámbito de salud reproductiva. O sea, las niñitas todavía, el estigma de consultar por temas asociados a la fecundidad, al control de embarazo, a que no se embaracen, es un tema medio como todavía con problemas. Y en general, aún en la familia, no se habla de la sexualidad adolescente, particularmente las madres con sus hijas o los padres con sus hijas, como algo natural que hay que efectivamente controlar, sino que es como un tema tabú. Entonces, nos dimos cuenta de esto y se implementó una estrategia que podemos hablar un ratito más con más calma, que es la estrategia de espacios amigables, donde llegaran los adolescentes para que fueran referidos al consultorio. Sí, ya tenía pensado preguntarle, ¿qué es eso de espacio amigable? Pero bueno, mejor vamos a la música y seguimos entonces con Janet Vega, la directora de FONASA, y la doctora Verónica Gaete, que es especialista en niños y adolescentes, los problemas de salud de nuestros hijos, de nuestras hijas. Ese es el tema hoy en Mi Salud, Mis Derechos. Continuamos compartiendo los temas de protección que nos hacen sentir bien. Mi salud, mis derechos, en Cooperativa. Y recuerda que FONASA es el seguro público de salud que brinda protección financiera y cobertura de atención a todos los habitantes del país. Puedes seguirlos en Twitter, @FONASA, en Facebook, FONASA Chile, o también puedes llamar al call center 600-360-3000.
Estamos con la doctora Verónica Gaete, pediatra, especialista en adolescentes, presidenta de la Corporación Ser Joven, y con la directora de FONASA, Janet Vega. El tema de hoy es la salud de los adolescentes, de los jóvenes, y las razones que están detrás de sus problemas de salud. Estábamos hablando del tema de las depresiones, de lo poco que consultan o que en los consultorios tal vez no los priorizan. De esto que FONASA ofrece, ¿no? Y de los sitios amigables que decía Janet Vega. Doctora, ¿usted quería complementar eso? Sí. Lo que pasa es que el grupo adolescente, aparte de no haber sido visto, y yo creo que también en parte por esto, por el sistema clásico, ¿no es cierto?, de salud y por la sociedad en general, tiene cosas que son más complejas desde el punto de vista del abordaje en salud. Y una de ellas es que los adolescentes en general tienden, en primer lugar, hay muchos que tienden a sentirse muy bien o sin problemas como para tener que consultar. Pasa en el área de salud mental. Son muchísimos los que tienen problemas que ni siquiera llegan a consultar. Pero además hay otras barreras. Por ejemplo, la desconfianza, y en ese sentido complementar lo que decía Janet, en términos de cuán en secreto, cuán confidencial, ¿no es cierto?, que se respeten sus derechos en la atención de los adolescentes. Eso hace que un grupo muy importante de adolescentes no cuenten sobre todo el tema de las conductas de riesgo, ¿ya? Que es un gran tema en los adolescentes. Pueden estar teniendo actividad sexual, ¿te fijas? Que a veces quizá incluso pueden querer consultar, pero les complica muchísimo que si consultan van a ser atendidas por la misma matrona de la mamá, incluso en los consultorios, ¿te fijas? Y por lo tanto no van a poder resguardar eso en el ámbito privado. Pasa en el área de drogas, ¿te fijas? Si tú estás consumiendo drogas, por lo tanto también también tienes mucha, siendo adolescente, mucho más dificultad para contar que lo estás haciendo. Entonces, hay un tema que tiene que ver hay muchas barreras, algunas que tienen que ver con los adolescentes. También les comentaba, los adolescentes hombres tradicionalmente consultan muy poco, ¿ya? Y eso tiene que ver con factores que tienen que ver con la masculinidad, que son mucho más importantes aún en el grupo adolescente. O sea, los machos no se enferman. Los machos no se enferman, ¿ya? Y los machos menos consultan al psiquiatra y a la psicóloga porque eso no es de macho, ¿ya? Y los machos tienen relaciones sexuales con Pedro, Juan y Diego y no protegidas porque eso también es de macho, ¿ya? Entonces, los principales problemas de salud en los adolescentes podríamos decir que son los embarazos y partos precoces. Ese era uno, ya lo hemos nombrado, ¿no es cierto? También el VIH. Hablemos del SIDA porque hay cifras que ha dado a conocer UNICEF, que es una alerta, que dice que el contagio de VIH entre adolescentes podría aumentar un 60%. Esto en el mundo, no estamos hablando de Chile. Pero el tema es que en Chile tal vez no ha aumentado, pero sí ha bajado la percepción de riesgo, porque ahora el SIDA es prácticamente una enfermedad crónica, por lo tanto ya no hay ese temor que había antes, entonces tal vez menos protección. ¿Se ha descuidado un poco eso? Bueno, en términos de lo clínico, sí. ¿Ya? Bastante. A ver, si bien habido, por una parte, un incremento de cierto incremento de uso de condón en los adolescentes, sobre todo de las clases más altas, aún el uso de condón es muy insuficiente y tenemos mucho más en este momento, de lo que uno observa en la clínica, infecciones de transmisión sexual, y en este caso, aparentemente, por lo que, ¿no es cierto?, la noticia salía, disculpen, no lo sé, es muy reciente, y también habría aumentado un poco los casos de SIDA en los adolescentes. Sí. Ahora es importante, los casos de SIDA, en general, la tasa, es decir, el número de casos por 100 personas de una población está disminuyendo, y en Chile esto está disminuyendo. Lo que ocurre es que la proporción de jóvenes que se infectan comparado con otras edades es mayor, es decir, si uno ve los nuevos que se infectan, el riesgo de infectarse es mayor cuando uno es joven y en particular adolescente, que es alguien, y que es obvio, ¿no? Porque cuando tú estás joven, eres adolescente y todo, tienes muchas más frecuencias sexuales, tienes una probabilidad de contagio mayor. Tal vez se bajó un poco la guardia en las campañas de prevención del SIDA, que no han estado tan presentes o no han sido tan eficientes, no sé. Y hay otros temas, ¿no? Que cuando empieza a aparecer, por ejemplo, cuando empezamos a vacunar con algunas cosas que tienen que ver, por ejemplo,
papiloma humano Sí. u otras cosas, lo que ocurre es que la percepción de riesgo empieza a disminuir. O sea, ya no me va a dar cáncer al útero, ya no voy a tener papilomavirus, y por lo tanto cada vez tengo menos riesgo. Entonces, ¿cómo voy a hacer tanta mala suerte que me voy a agarrar justo yo un SIDA? Ahora, otra de las causas de las enfermedades y de la muerte incluso de los adolescentes es la violencia. ¿Por qué se da más en esa edad el tema de la violencia? ¿Qué hay? A ver, mira, desde el punto de vista de las causas de muerte tenemos los accidentes y violencia, ¿ya? Si bien los adolescentes se mueren mucho menos que cualquier otro grupo etario, la mitad o más de esas muertes son por accidentes, se engloban en accidentes y violencia, pero la mayor parte son por accidentes. También el suicidio está, te fijas, como causas de muerte importantes, pero en general, tanto accidentes como De tráfico. suicidio, sí, accidentes de tráfico. Y en general las conductas violentas son bastante relevantes en la adolescencia. Tienen comportamientos más temerarios, ¿verdad? Así es, ¿ya? Pero por otra parte hay mucho más impulsividad como parte de la adolescencia, te fijas, si me da rabia, y por lo tanto, siendo adulto, te fijas, puedo parar, ver qué es lo que hago. Contar en este hasta caso, 20. Así es, en este caso se actúa la rabia, ¿ya? Claro. También hay otras cosas que también tienen que ver con los grupos de hombres, la masculinidad, ¿ya? Que tiene con la violencia física y cómo se maneja el poder entre ellos. Pero hay otra cosa que hoy día se da muy frecuentemente y que a veces los papás no están atentos y tiene que ver con la desinhibición de la violencia en el contexto del consumo de alcohol, que es uno de los enormes problemas que tenemos. Hoy día prácticamente no hay fiesta, no hay ida a la discoteca donde no se agarre, donde se arme una mocha importante y la gente, y sobre todo los hombres se peguen, ¿ya? Bueno, en los famosos donde se toman bastante para ir ya con trago encima y no tener que pasar a comprar porque no se los venden, entonces ya van con el trago adentro. Sí. Y mucho consumo de alcohol en las mujeres, adolescentes. En las jóvenes. Bueno, Esas son las cifras que se han dado a conocer recientemente, muy preocupantes. Mira, es enormemente preocupante. Es lejos la sustancia que está causando más daño en este momento. No hay que bajarle perfil a la marihuana también, que es un enorme tema, ¿ya? Que hoy día también se está normalizando el consumo dentro de los adolescentes, pero el alcohol es lejos lo más dañino, y vamos a tener generaciones de alcohólicos muy importantes de aquí a algunos años más por el nivel en que se toma en la adolescencia. Se comienza muy precozmente, más o menos entre los 13 y los 14 años, ¿ya? Y la forma de tomar... Eso es una cosa que ha cambiado muchísimo, porque es como que hacen una especie de llenado previo, digamos. Entonces no es un alcohol social, es casi como una droga que se toma para... ¿Y sabes qué? Incluso es el objetivo del carrete. Si uno le pregunta a los chiquillos, ¿te fijas? El carrete, hay muchos que el carrete, el compartir, etcétera, etcétera, no es lo primario, sino que el tomar, ¿ya? Y el tomar justamente hasta quedar en una situación de desinhibición, ¿no es cierto?, de cierto grado de euforia, arriba de la pelota, etcétera, etcétera. Y para eso se toma mucho, muy rápido, mucho y muy rápido. Pero ahora, el consumo de alcohol no solamente puede generar estos episodios de violencia, estas conductas desinhibidas, como dice Verónica, sino también el tema de problemas de la salud posteriores, con los años, ¿no? Por supuesto. ¿A qué afecta? Al hígado. Al hígado primero, ¿no? Claro. Sí. Claramente, digamos, ahora, nosotros, esto es un dato curioso que no necesariamente es bien conocido. Fíjate que nosotros en Chile, por alguna razón, tenemos como un hígado particularmente susceptible. Entonces tenemos prevalencia de una serie de enfermedades que son rarísimas en el mundo. Primero, tenemos más cirrosis que para lo que tomamos, a pesar de que tomamos harto. Pero si tú comparas poblaciones y que uno pudiera decir a tal consumo de alcohol, tanta cirrosis, para el consumo de alcohol nuestro, nosotros tenemos más probabilidad de tener cirrosis. Segundo, tenemos una de las tasas más altas del mundo de cálculos a la vesícula. Probablemente creo que somos el país con más cálculos a la vesícula. Y tercero, tenemos otra enfermedad que es en las embarazadas,
que las embarazadas, que se produce la colestasia intrahepática del embarazo, que se llama, ¿Qué es eso? Que es una enfermedad que básicamente afecta el hígado y las vías biliares, que también que las mamás, la embarazada se ponen amarilla y les sube la bilirrubina y una serie de problemas, que también es rarísima. Entonces hay como un ámbito que tiene que ver con las enfermedades del hígado y vías biliares, que en nuestro país somos particularmente susceptibles. Ahora, estaba viendo acá qué es lo que cubre el auge para los jóvenes, para los adolescentes, y en tema de justamente el alcohol, consumo perjudicial o dependencia de riesgo bajo a moderado de alcohol y drogas, todos los asegurados menores de 20 años, eso está cubierto por el auge. Así es. Se usa, la gente sabe, los jóvenes consultan y se inscriben bajo el tratamiento del auge. ¿Y en qué consiste ese tratamiento auge? No, Verónica, ¿tú alguna vez le has dicho a alguno de los jóvenes que tú conoces, oye, el auge te cubre esto? Es que ahí yo creo que tenemos un enorme problema, porque independientemente que teóricamente exista la cobertura, Janet, discúlpame, tú eres autoridad de salud, pero hay cosas que son bastante evidentes. ¿Ya? Sí. La preparación de los profesionales de salud que trabajan, ¿no es cierto?, en la atención primaria para atender este tipo de problemas que requieren un cierto grado de especialización es muy baja. ¿Ya? Entonces ahí tenemos un enorme tema de que a mí por lo menos me complicaría mucho derivar a ese tipo de problemas si es que no voy a tener una atención especializada y que va a ser eficaz. Pero especializada o no, la cubre el auge. Sí, claro que sí. Eso podría ser un incentivo tal vez, porque pueden tener miedo que cómo voy a financiar este tratamiento. No solo la cubre, sino que una garantía exigible. Es que ese concepto que lo repetimos todos los programas, no es que el consultorio tenga la elección de que si quiere te atienda o no. Es exigible legalmente, y si no se lo atiende tiene que ir a FONASA para reclamar la garantía, y si FONASA no cumpliera tiene que ir a la Superintendencia de Salud, porque es una ley, es exigible legalmente. El Estado tiene que hacerlo en los plazos que están definidos. Bueno, pero acá tenemos una doctora, Verónica Gaete, que es especialista en adolescente y tal vez no le ha dicho a sus pacientes que pueden acudir al auge en caso de consumo de alcohol o drogas. Bueno, es que a mí me pasa, como te digo... pero vamos a los comerciales y vamos a seguir en Mi Salud, Mis Derechos con este tema bien interesante. Es polémico, pero... Todas tus preguntas y sus respuestas siguen en Cooperativa. Mi Salud, Mis Derechos. Y si eres asegurado de FONASA, debes saber que a través de la página web puedes comprar bonos consulta, realizar afiliaciones y acreditar cargas legales. También a través del call center puedes solicitar tu certificado de afiliación, el que va a ser enviado a tu correo electrónico. Oye, espérate, y ahora a través de Correos de Chile, ¿ah? Así también. En la semana implementamos unos tótems, estos kioscos, en Santiago y en Valparaíso, Concepción y Antofagasta, en que en Correos de Chile hay unos tótems que tú puedes ir y sacar tu certificado. Mira, o sea, ya no hay excusa para no hacerlo. Bueno, y recuerden que FONASA dice al menos que atiende todas tus consultas los 365 días del año durante las 24 horas del día. Así que llama nomás al 600-360-3000 o visítalos en fonasa.cl. Estábamos hablando con la doctora Verónica Gaete sobre el tema del consumo de drogas y alcohol, consumo problemático, por supuesto, en los adolescentes. Y la directora de FONASA, acá estábamos conversando sobre el tema si los derivan o no, y les informan a la familia, a los adolescentes, que el auge cubre esa problemática, ese problema de salud. Y tú decías, Verónica, no, porque mandarlos al sistema de salud pública no es lo mejor a veces, porque no hay especialistas. Claro, Janet yo decía Vega, que el tema no es del sector público, que el tema es más bien generalizado, que tiene que ver con que tenemos muy pocos recursos humanos que sepan de verdad tratar adolescentes, y hay problemas que no sabemos tratar en general los médicos, por ejemplo, todos los problemas que tienen que ver con trastornos del apetito,
que son un problema cada vez mayor, y en general como que es complejo la interacción de los adultos, yo diría, con los adolescentes, como que uno no está preparado, incluso como mamá, papá, de repente no sabe muy bien cómo lidiar con esta etapa, que es una etapa tan particular de la vida. Bueno, supongo que Verónica sí sabe, a ver, bueno, tiene el pero secreto. después de 25 años de haberlo hecho, no Claro. resulta todas las veces, pero en gran parte de las veces resulta. Mira, lo que pasa es que por mucho que uno tenga servicio, esto que dice la Janet es muy cierto. Para poder atender a adolescentes hay que tener habilidades especiales, ya, para poder manejarlo, habilidades para poder entrevistarlo, habilidades para poder examinarlo. Incluso el examen físico de un adolescente tiene que ser distinto, porque tiene que ser cuidando mucho más el pudor y otras cosas, ¿te fijas? Y después habilidades para motivarlos a que quieran atenderse, ¿ya? Y después, si quieren atenderse, nos encontramos con una serie de problemas complejos, como el tema de las drogas y los trastornos alimentarios, donde los mejores tratamientos son caros, complejos, requieren de mucha especialización. No, o sea, los médicos no salimos formados ya para atender a adolescentes, y menos en temas complejos, ¿ya? En las especialidades tampoco se forma en general para atender estos casos. Por lo tanto, es muy complejo derivar al sistema. A ver, les ponía el caso, ¿no es cierto? Tenemos en el área de alcohol y droga, la conciencia de problema del adolescente es, y no solo del adolescente, de toda la gente que está, digamos, con adicciones o consumo problemático, habitualmente es bastante baja. Entonces, hay que hacer todo un trabajo de partida para diagnosticarlo, ¿no es cierto? Porque además cuentan re poquito. Primero cuentan, ¿no es cierto?, parte, después se va sumando, al final el consumo es enorme, etcétera, etcétera. Y un enorme trabajo para poder para generarles conciencia de que tienen, ¿no es cierto?, consumo problemático, y después para poder motivarlos a hacerle un tratamiento. Y en esos casos es demasiado importante poder derivar a un lugar donde uno sabe que saben manejar el tema y van a ser eficaces. Y el sistema público de salud, por lo menos la atención primaria, ¿no es cierto?, y los COSAMES también, no están preparados, no han recibido, a ver, es muy malo generalizar, pero a ver, de manera importante la información. Doctora. Ya, ¿qué tanto? Okay. En el fondo el sistema no es tan resolutivo, no es tan bueno. Falta preparación de la gente como para poder derivarlos con toda la confianza. Oye, pero una pregunta. ¿Cuántos especialistas en adolescentes hay en Chile? Sí. No, somos poquísimos. Yo creo que en este momento un poquito más de 20. ¿Ya? 20, eso es nada. Sí, nada. Y encima ir a trabajar al servicio público, menos todavía, ¿o no? Bueno, la otra vez hablábamos de la geriatría y era el mismo problema, que no hay geriatras. No, porque está. ¿Pero por qué cuando estudian medicina no le enseñan de todo, digo yo? Porque son 7 años nomás, pues no tendría que pasar la vida entera. No da. Tienen que después hacer una especialización de otros años más en geriatría, en medicina adolescente, en todo eso. Piensa tú lo que significa. Tú estudias 7 años, de los cuales los 2 primeros tienes que aprenderte lo básico, que es la química, la física, cómo funciona el cuerpo, la anatomía, etcétera. Sí. Y después de eso tienes que entrar a aprender a tratar pacientes. Y es todo. En medicina tú aprendes todo. Sí. Te aprendes los huesos, te aprendes el sistema circulatorio, te aprendes los órganos, te aprendes el sistema nervioso y después de que te aprendiste todo lo normal, que son los primeros años, te tienes que aprender todas las enfermedades posibles, cómo se diagnostican y cómo se tratan. No da, pues. No da. No, da para formar en lo más frecuente en el fondo. Y los adolescentes no estaban contemplados dentro del el esquema. Ahora, a propósito de los problemas de salud de los adolescentes, hablábamos algo ya recién de los trastornos alimenticios, la obesidad o la, no sé... La anorexia, sí. La bulimia. Sí, mira, yo te digo, de la consulta adolescente, más o menos 50% más de salud mental, más o menos un 20% en salud sexual y reproductiva, ¿no es cierto? Prevención de embarazo, mucho, gracias a Dios, prevención del embarazo en este momento, porque el tema del embarazo adolescente tiene un mejor control en este momento. Existe, eso sí, problemas con las más chicas, las menores 15, donde tenemos un problema en este país con las embarazadas de menores 15, porque hay un grupo importante que se embaraza antes de los 15. Y así es, a veces producto de abuso sexual, a veces producto de relaciones consensuadas. Uh-huh. ¿Ya? Y eso están generalmente en los bolsones de pobreza y es un enorme drama. ¿Ya?
Ya decía... Espérate, y yo diría, el resto 30% sí, es por problemas más físicos. Y dentro de eso, el sobrepeso y la obesidad son enormemente relevantes, ¿ya? Con todas las complicaciones que pueden traer, ¿ya? A ver, ¿qué complicaciones? Pensemos, bueno, los extremos serían anorexia y bulimia, pero simplemente la obesidad Mira, es que ¿hay conciencia que es un problema de salud? A ver, yo te diría que para los adolescentes la conciencia más grande es que es un problema para la autoestima, ¿ya? ¿Ok? Y hay que generarles la conciencia de que es mucho más, porque como ha ido aumentando la obesidad y ha ido... se han ido aumentando también las complicaciones de la obesidad que aparecen en la adolescencia. Antes no se veía en general diabetes asociada, ¿no es cierto?, a la obesidad en la adolescencia. En este momento se ve, ¿ya? Entonces, en este momento, todas las complicaciones de la obesidad, diabetes, colesterol alto, ¿no es cierto? Síndrome metabólico, etcétera, etcétera, se veían en los adultos. Hoy en día, como la obesidad ha aumentado, se empiezan a ver en la adolescencia y eso es un enorme tema. Pero también la posibilidad de que si tú sales de la adolescencia y todavía tienes una obesidad, la posibilidad de que esa persista toda la vida es altísima, sobre 75%. Con todas las otras complicaciones que puede traer. ¿Y qué ofrece FONASA? Para obesidad, desafortunadamente, aún no tenemos, aparte de los programas que tienen que ver con prevención y control de enfermedades crónicas, no tenemos incluido aún en el auge los temas relacionados con obesidad. Grandes discusiones al respecto, peticiones de que incluyamos la cirugía bariátrica, etcétera, pero aquí el punto de fondo es otro, digamos, la obesidad es mucho más multifactorial y eso significa un patrón de alimentación distinto desde que tú eres chiquitito. Ahora, pero no nos olvidemos que en la atención primaria, lo ha dicho hasta el cansancio siempre Janet Vega, se puede acceder a los exámenes preventivos de salud de forma gratuita, entonces los adolescentes también podrían hacerlo, pero no sé si... Es que lo que pasa es que, de nuevo, aquí el tema de la obesidad sobre todo es que no hay que llegar a ser obeso, pero fíjate tú, o sea, nosotros tenemos, y esa cultura persiste, las guaguas, ponte tú, tienen que ser gorditas. Todavía tienen que ser gorditas, y una guagua gordita, una guagua saludable. Y ahí sí que hay evidencia demoledora de que los niños que en los primeros años, incluso durante la época de la concepción, tienen una ingesta calórica mayor y tienen sobrepeso, tienen una probabilidad de tener sobrepeso y enfermedades crónicas cuando ya sean mayores, mucho mayor que los niños que son con el peso normal, digamos. Vamos a la música y seguimos en Mi Salud, Mis Derechos. Estamos con la doctora Verónica Gaete, pediatra y especialista en adolescentes, presidenta de la corporación Ser Joven, y con la directora de FONASA, Janet Vega. Seguimos poniéndole urgencia a los temas que nos hacen bien. Mi salud, mis derechos. Continúa en Cooperativa. Estamos con la doctora Verónica Gaete, pediatra y especialista en adolescentes, y con la directora de FONASA, Janet Vega. El tema de hoy era la salud en los adolescentes. Ya hemos hablado de las principales causas, las dificultades que existen, pero que también todo se puede prevenir y abordar de manera de no tener que llegar a los extremos de terminar muriendo por exceso de alcohol, por accidente, por enfermedades de transmisión sexual, etcétera. El consumo del tabaco también es otro tema muy importante en la adolescencia. Pero bueno, también quería dedicar unos minutos a la Teletón, porque ayer terminó la Teletón y ese es un tema también que tiene algo que decir FONASA al respecto, que tal vez no se conoce mucho el aporte de FONASA a la Teletón. Sí, es súper importante decir que nosotros como contribuimos al año con alrededor de 4.600 millones de pesos. Y te puedo dar una cifra. En general, el año 2015, por ejemplo, nosotros contribuimos al financiamiento de la atención de 14.400 niños de todas las edades en la Teletón. Lo que nosotros hacemos es que a través de un convenio que tenemos con la Teletón le transferimos los recursos al año para atención de algunos problemas, y en particular estos problemas son parálisis cerebral
todas las enfermedades neuromusculares, alteraciones que tienen una disfunción medular, es decir, en la columna, que están afectados en la columna vertebral, en la parte de adentro de la columna, los nervios, digamos, para ese Claro. lado. Otras enfermedades del sistema nervioso central, como otras parálisis cerebrales que son adquiridas por algún otro problema, también para aquellas personas que tienen rehabilitación porque sufrieron alguna amputación o tienen alguna malformación de extremidades, y en general algunos otros diagnósticos que tienen lo que se llama un retraso del desarrollo psicomotor o alteraciones del desarrollo neuromuscular del niño. Entonces, lo que hacemos como FONASA es que transferimos anualmente esta cifra, pero la transferimos en lo mismo que hemos conversado antes, no por prestaciones, no por consultas, sino que por resolución de problemas. Es decir, le transferimos cuánto vale al año el atender a estas personas. Ujú. Eso es lo que hacemos. Entonces, en general estamos financiando la atención de 14.400 personas en la Teletón anualmente. Ahora, ¿cómo convive la Teletón con los servicios de salud pública? Fíjate que nosotros, Ceci, estamos muy contentos con el convenio que tenemos con Teletón, porque lo que ocurre es que nos sirve, nos apoya como red extendida. Lo que hace el proyecto Teletón en castellano es que si yo estoy en un hospital o en un consultorio y tengo un paciente que tiene alguna de estas problemas, lo mandamos a la Teletón y por vía de este convenio, y la Teletón nos atiende a estos pacientes porque tenemos cupos que pagamos en Teletón para nuestros pacientes. Por lo tanto, pasan a ser para estos efectos parte de nuestra red. Es decir, la Teletón es la red pública especializada, algunos otros también. Hay otros, por ejemplo, tenemos un convenio Cruz del Sur, tenemos otro equivalente a Teletones en regiones con los cuales también mandamos pacientes públicos. Y la relación con FONADIS, el Fondo Nacional de Discapacidad, eso a mí siempre me ha llamado la atención, que conviva la Teletón con el Fondo Nacional de Discapacidad. Lo que pasa es que son dos cosas distintas. El Fondo Nacional de Discapacidad, aún en términos de las necesidades, tiene un presupuesto que es más reducido y que son acciones más bien más globales. Lo que nosotros atendemos específicamente es resolución de problemas médicos, es decir, tratamiento, para decirlo, tratamiento. ¿Cuánto vale tratar un año una persona en el hospital, en el centro Teletón tanto? Eso es lo que pagamos. Ahora, ¿por qué FONASA o la salud pública paga? ¿Cuánto cuesta tratar a este niño durante un año en un centro de Teletón y los que no son de FONASA? No, los que no son de FONASA no, pues se tendrán que hacer cargo su ISAPRE o quien corresponda. O si son personas vulnerables. Pero cuando uno dice Teletón es gratis, la atención es totalmente gratis. O sea, gratis para la persona. Claro, pero se financia con la campaña, ¿no es cierto? Parte, la Teletón. Y con parte, los aportes del Estado en parte también. Ahora, lo que pasa es que nosotros, Teletón atiende mucho más personas que las personas que nosotros financiamos. Y las necesidades son mayores que la capacidad de financiamiento que nosotros tenemos. Entonces, nosotros financiamos este número de pacientes, que es lo que podemos presupuestariamente, pero hay mucha más necesidad. Y el resto de los pacientes que nosotros, que en el fondo llegamos a un número de cupos especializados, y ese número de cupos, una vez que se copó, no podemos dar esa atención especializada, sino que las personas son atendidas en su red de que no necesariamente tiene la calidad que tienen la red de la Teletón. Claro. Entonces, nosotros no financiamos globalmente los gastos, por ejemplo, que tienen que ver, ni tampoco los gastos que tienen que ver con gastos fijos, la construcción de los nuevos centros, etcétera. Lo que nosotros pagamos es la atención de los pacientes que son beneficiarios de FONASA. O sea, pacientes beneficiarios de FONASA, pero hay un cierto cupo. Pero hay un cierto cupo, sí. Ahora, ¿cómo se define ese cupo? ¿Por patologías, por problemas? ¿Cómo es? Se define de la misma manera que se definen todos los otros convenios que tenemos, por ejemplo, con la Fundación Las Rosas o con otras instituciones que nos apoyan, que es a través de la disponibilidad anual de presupuesto, como todo.
Entonces nosotros hacemos los máximos esfuerzos para que esta disponibilidad anual de presupuesto vaya aumentando, que es a través de una cosa que se llama, así como en difícil, los DFL 36, en que están todos los convenios. Parece algo por que ejemplo, tiene que ver con las casas. Claro, eso no, ponte tú, la Fundación La Rosa, con el Hogar de Cristo, con la Teletón, con todas aquellas fundaciones que nos proveen servicios. Todo eso están dentro de estos que se llaman convenios, y todo ese financiamiento lo negociamos año a año para ir aumentando los cupos. Y ahí entonces entramos en el tema de siempre. Tenemos más cupos, tenemos 4.000 cupos para la Teletón. ¿Cuántos cupos vamos a tener para el Hogar de Cristo? ¿Cuántos cupos vamos a tener para la Fundación La Rosa? ¿Cuántos cupos vamos a tener? Etcétera. Y en la medida que haya más disponibilidad presupuestaria, vamos aumentando el aporte. Bueno, el presupuesto nunca es suficiente en tema de salud, lo decimos siempre, pues son tantos, ¿no? Ahora, para cerrar con la doctora Verónica Gaete, una conclusión sobre el tema de la salud de los adolescentes, de los jóvenes, ¿cuál sería el mensaje final? A los papás que nos están escuchando, que a los nos tenemos jóvenes. Que preocupar de los adolescentes, si no vamos a tener generaciones, las futuras generaciones van a tener enormes problemas en términos de una carga de enfermedad enorme, de un desarrollo global también con dificultades. Entonces hay que preocuparse, hay que poner ojo, hay que aumentar los servicios y hay que dotar a la gente de las capacidades específicas para poder solucionar estos problemas de salud. Bueno, y no se olviden de que está esto de el espacio amigable de la atención para adolescentes. Para acceder a eso, Janet, bueno, hay que ir al consultorio, básicamente, y ahí hay personal especializado que básicamente lo que son los espacios amigables es que son estrategias que hacen que se trabaje con los adolescentes de manera distinta, cuidando temas que tienen que ver, por ejemplo, con privacidad, con salas de espera separadas, con que se atiendan en horarios que ellos puedan ir, etcétera. Nunca es suficiente, pero tenemos yo diría la mayoría de las comunas del país estos espacios, y tenemos que ir avanzando. Y yo daría un mensaje a los padres. Yo tengo un hijo adolescente que, como todas las cosas en la vida, no es fácil cuando uno ya está mayor relacionarse con ellos, pero se pasa. Se pasa. Gracias por el ánimo que nos da Janet Vega, la directora de FONASA. Entonces, muchísimas gracias, y gracias a la doctora Verónica Gaete por compartir Mi Salud, Mis Derechos este domingo. Que les vaya muy bien. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Ceci. Gracias a todos ustedes por acompañarnos. Nos volvemos a encontrar el próximo domingo. Chao.